Feliz día, Dios les bendiga. Para el grupo DeltaSoft es un placer presentarle el video de adiestramiento del módulo administrativo del sistema Urano. En el área administrativa, ¿verdad? El sistema Salomón le permite manejar todo lo que es el flujo de ingresos de la iglesia o ministerio a través de la creación o organización de los diferentes conceptos manejados por nuestro ministerio y también del control de lo que es el ingreso por la facturación de servicios. Sabemos que las iglesias o ministerios pues no generan probablemente facturas legales como tal, pero sí a través de Salomón vamos a poder realizar todo lo que es el registro de facturaciones de servicio, guías, prédicas de CD, retiros, congresos, conciertos, etcétera, que de alguna manera son importantes manejar, dado que es un ingreso paralelo a lo que normalmente la iglesia puede obtener por ofrendas, por diezmo y cualquier otro tipo de ingreso. En este caso vamos a colocar nuestro nombre de usuario, vamos a colocar nuestra contraseña y le vamos a dar a aceptar. Al aceptar es importante que tengamos la permisología necesaria para el módulo que vamos a estar manejando. En este caso es el módulo administrativo. Y ya dentro de Salomón, ya como en otros videos, pues se han hecho explicaciones generales. En este nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el manejo del área administrativa. ¿Ok? No vamos a hacer énfasis en ningún otro tipo de información. Es importante ver los otros videos, digamos, generales para de alguna manera facilitarnos pues, el entender muchas cosas de los demás módulos. Ya yendo al grano, vamos a entrar a la parte de editores, módulo de administración y vamos a entrar en el editor de conceptos de ingresos. Este editor de conceptos nos permite crear todo el lenguaje administrativo de la iglesia. Vamos a crear acá todos los conceptos que la iglesia puede manejar, todas las ofrendas, diezmos, cualquier tipo de conceptos que se desee tener pues registrado. Sin embargo, es importante destacar que es vital que a la hora de crear los conceptos seamos lo más detallados posible. Existen dos maneras de manejar este tipo de concepto. Por ejemplo, conocemos el concepto diezmo, el cual es un concepto, digamos, único, ¿verdad? Lo podemos registrar como un solo concepto o podemos desglosarlo según el número de servicios que tenga nuestra iglesia o nuestro ministerio. Es decir, si nuestro ministerio maneja por ejemplo, servicios los días miércoles, los días sábados y en el domingo maneja 3 servicios. En este caso, podríamos crear diezmo, servicio miércoles, diezmo, servicio sábado, diezmo, servicio domingo, diezmo domingo, primer servicio, diezmo domingo, segundo servicio y diezmo domingo, tercer servicio. De esta manera, al tener estos conceptos separados, se nos va a hacer sencillo poder hacer análisis o estadísticas de cuánto está ingresando en los diezmos por cada servicio que nuestra iglesia tiene, cosa que sería más complicada si manejamos un solo concepto de diezmo y en ese concepto pues ingresamos toda la información de los ingresos de los miembros. Dado que es un solo concepto, se puede complicar desglosarlo de tal manera que podamos saber cuánto está ingresando los días miércoles, los días sábados, los días domingos en diferentes servicios. Por eso es muy recomendable, de hecho es una recomendación de nosotros como empresa, que puedan desglosar o detallar los conceptos de una manera bastante extensa. Asimismo con las ofrendas, ofrenda servicio miércoles, ofrenda servicio sábado, ofrenda servicio, ofrenda domingo, primer servicio, segundo, tercero y ofrenda vigilia. O sea, cualquier tipo de ofrenda o desglose puede ser importante, dado que eso nos va a permitir realizar este análisis en un futuro con mucha facilidad. No hay ningún problema si los queremos unificar, dado que el sistema lo va a permitir. Si tenemos 5 conceptos de diezmo, como estábamos haciendo la explicación anterior, diezmo miércoles, sábado, domingo primer servicio, segundo y tercer servicio, ya estaríamos hablando de 5 conceptos de diezmo. Eso en un futuro lo vamos a poder unificar y sacar un total por todos los conceptos. Entonces eso sería el diezmo general. Entonces
no va a haber ningún problema a la hora de unificar los conceptos. Vamos entonces a empezar creando un concepto. Vamos a darle al primer botón agregar. Vamos a colocar el nombre. Vamos a colocar acá que es el diezmo domingo tercer servicio. Diezmo domingo tercer servicio. Vamos a colocar que es un concepto general. Y acá nos permite colocar la cuenta contable. Este editor de plan de cuenta contable se maneja para facilitar pues la salida de información de Salomón a cualquier sistema contable externo que puedan manejar. Sin embargo, realmente a través de Salomón, cuando veamos el módulo de banco del sistema Salomón, nos vamos a dar cuenta que allí vamos a poder prácticamente manejar toda la contabilidad a través de las entradas y salidas de banco, el cual es un módulo bastante extenso y bastante detallado. En caso de que, por supuesto, la salida o que exista ese sistema contable, bueno, podríamos crear las cuentas contables metiéndonos aquí en actualizar. La parte administrativa, módulo de administración, banco, y acá tenemos el plan de cuenta contable, el cual podríamos crear aquí las cuentas contables y luego relacionársela a nuestro concepto de diezmo. Vamos a dejar cuenta general en este momento y le damos guardar. De esta manera vamos a ir creando, ¿verdad?, los conceptos. También podemos dar al segundo botón y modificar, cambiar cualquier información. Algo que estoy pasando por alto, pero lo voy a explicar muy breve, que va a ser para siguientes versiones, es que el sistema permite acá algo que es una especie de análisis pues, de los conceptos que se crean. Cuando un concepto tiene un monto tipificado, supongamos que hay una ofrenda especial, y los miembros se comprometen en dar de esa ofrenda, por ejemplo, 100.000, 200.000 bolívares, o en el caso de bolívares, pues hablando del país de donde pertenece su empresa servidora, que en este caso es el grupo Deltasoft. Bueno, si hablamos de otro país, pueden ser soles, dólares, euros, etcétera. El hecho es que cuando creamos el concepto, le podemos decir por un monto definido, ¿verdad?, colocar acá el monto, colocar el rango de fecha en que ese monto se debe dar, si es en un trimestre, un semestre, si es en un año, y eso en un futuro, en unas siguientes versiones que el sistema Salomón tendrá, pues va a permitir organizar o estar pendiente de que al miembro cumplir pues con su cuota, dar avisos para que no se le siga registrando más ingresos, pues, y de alguna manera controlar quienes están cumpliendo con este tipo de compromiso. Eso va a estar a futuro, como les indiqué, en nuevas versiones. Por eso en este caso pues lo vamos a omitir. Entonces, ok, ya tenemos acá unos cuantos ejemplos, ¿verdad? De abajo en la lista. Vemos acá una lista en la parte inferior de este formulario. Y en esta lista vemos una cantidad de conceptos creados. Pues por supuesto son conceptos ejemplos. Al darle clic sobre cualquiera de ellos, el sistema va a cargar la información para poder editarla si lo necesitamos y cambiar cualquier dato. Todos estos conceptos van a ser los que el sistema va a permitir registrar. Entonces cualquier cosa o cualquier concepto que no esté aquí debe crearse con la finalidad de, por supuesto, informarle pues al sistema que se va a manejar. Es importante tener en cuenta que este formulario viene en blanco a la hora de crear una iglesia o adquirir pues el sistema Salomón. La iglesia pues va a crear su lenguaje de conceptos conforme pues a su costumbre o su misión o visión que tenga como ministerio. Entonces, perfecto, ya creamos acá, ¿verdad?, un concepto. Acá ya tenemos pues los ejemplos. Vamos a salir de acá y vamos a ver cómo se registran estos ingresos a los miembros. Entonces nos metemos acá en actualizaciones, buscamos el módulo de administración y registro de ingresos por miembro. En este formulario es donde vamos a ingresar toda la información que los miembros pues van a facilitar a través del llenado de sus sobres o de la manera que pues la iglesia lo maneje. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a crear los ingresos, acá vamos a seleccionar quién es la persona, ¿verdad? Dice buscar, vamos a colocar quién es el miembro que vamos a seleccionar. Supongamos que vamos a buscar a Franco, su servidor. Y aquí me aparece, ¿verdad?, va a aparecer toda la lista de los ingresos que están registrados con este miembro.
Algo que es sumamente importante, la búsqueda realmente es muy buena, la búsqueda sensible, pues colocamos parte del nombre y el sistema pues nos va a traer una lista. Sin embargo, si yo coloco C, le damos Enter, él me va a traer todos los nombres que empiezan con C, pero no es recomendable que la búsqueda sea por nombre. A través del sistema es muy importante manejar un código de identificación o un campo clave. En este caso, por supuesto, siempre recomendamos lo que es el número de identificación del país. Por ejemplo, en nuestro país Venezuela se hablaría de la cédula de identidad. Entonces, por supuesto, cada país debe tener un documento de identidad y ese documento de identidad es el que debemos anexar a nuestro sobre de diezmo, de ofrenda. Es decir, dentro de los datos sabemos que hay un sobre, a veces el sobre pues está impreso, otras veces el sobre dentro tiene un papelito donde aparece que coloquemos el nombre, tal vez el teléfono. En este caso debe estar un campo para el número de identidad o el documento de identidad, dado que ese documento es el campo clave, digamos perfecto, por así llamarlo, recomendado, porque no se va a repetir con ningún miembro. Entonces, imagínese que utilicemos el nombre y entonces tengamos una iglesia muy grande, o Dios nos bendiga y la iglesia crezca, y lleguemos a tener más de 1000 miembros. Entonces, dentro de los 1000 miembros, imagínese cuántas Marías pueden haber, o María López. Entonces, supongamos que tenemos 4 María López y el sobre que nos están entregando dice María López y no tenemos el documento de identidad. Eso generaría un problema porque no sabríamos cuál de las 4 María López que tenemos es la que está dando este concepto de ingreso. Por eso es importante que dentro del sobre se coloque el número de identidad, el documento de identidad, que es un campo que no se repite, y de esa manera buscar colocando ese campo. Si ciertamente no se entiende algún número, luego podemos entrar en una búsqueda por nombre, pero siempre se recomienda pues manejar dentro de la estructura del sobre o del papelito que vamos a llenar, manejar el documento de identidad. Entonces, ok, en este caso colocamos el ejemplo, coloqué mi nombre y me lo trajo. Por supuesto, si coloco mi documento, pues por supuesto va a ser más rápido. Coloqué mal el nombre. Otra cosa importante, esta parte de filtrar por líder, esto lo vamos a conseguir en muchos formularios, tal vez en algún módulo de adiestramiento general se haya explicado, pero bueno, lo voy a explicar muy brevemente. Filtrar por líder tiene que ver con seleccionar un miembro que a su vez tenga personas debajo de él, o sea, que tenga una célula y esa célula, por supuesto, tenga una cantidad X de personas y entonces al filtrar por él, en esta parte de abajo nos van a aparecer los miembros que están debajo de este líder, pues por así llamarlo, de este miembro. Eso es lo que significa filtrar por líder. Si yo, por ejemplo, coloco filtrar por líder y selecciono acá, vamos a colocar acá Somoza, que es un miembro, ¿verdad? Que Nasli Besimar Somoza, y coloco acá líder, se dan cuenta que ya la lista se reduce a los discípulos directos de este miembro seleccionado. Entonces es importante tener en consideración que al quitarlo, pues en este caso se llena de nuevo y se colocan todos los miembros. Entonces el filtrar es una manera rápida de trabajar cuando querramos manejar información de células o agregar sobres de célula, algo que sea más sencillo, pero la búsqueda, como les indiqué, pues es bastante sencilla. Otro punto importante es fijar fecha para carga masiva. Como sabemos que los servicios, pues normalmente los ingresos, los sobres, vienen por un servicio. Entonces podríamos colocar, si estamos hablando de que hoy es jueves, en el caso del video que se está grabando, pues no es jueves, es martes. Pero entonces imaginemos que vamos a ingresar, ¿verdad?, los sobres que fueron dados el último servicio. Pues el último servicio fue el domingo 19. Entonces cuando le indicamos que vamos a hacer una carga masiva, es de todos los sobres o toda la información que está relacionada con ese servicio, pues que fue el 19. Y cuando yo le diga que voy a agregar un nuevo registro de ingreso para este miembro, él por defecto me va a colocar la fecha 19. Simplemente una manera de facilitar la carga de información de tal manera que no se nos complique pues estar buscando la fecha en los calendarios, porque
por supuesto cuando hablamos de 100, 200, 300, 500 sobres, sabemos que cualquier detalle nos puede ayudar a ganar tiempo. Entonces en este caso, bueno, vamos a quitar la carga masiva para que no se use en el entrenamiento, dado que no es necesario. Damos deshacer para que quede como estaba antes. Y en este caso, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a darle agregar. Él me trae el código por defecto, número 7, significa que es el séptimo ingreso. Me coloca la fecha de hoy es 21. Supongamos que dejamos la fecha 21, también eso es válido. Aunque se dio el domingo, hoy es el día que se está ingresando eso contablemente a la iglesia. Cualquier opción es válida, tanto el hecho de colocar el domingo, que fue 19, como la fecha de hoy. La fecha real, ¿a qué se refiere? La fecha real se refiere que algunas veces un sobre es entregado, tal vez el hermano tuvo algún tipo de dificultad y no pudo venir a la iglesia por un tiempo, y tal vez esto sea diezmo del mes de enero, del 15 de enero, pues. Entonces, es un diezmo del 15 de enero, pero lo está entregando hoy. Entonces, ¿qué sucede? Contablemente, pues la fecha es la fecha 21-2. Sin embargo, para efectos del control de los ingresos de los miembros, el sistema maneja dos fechas. La fecha real es la que se relaciona con la fecha que él está indicando que es donde pertenece pues ese diezmo. Entonces podemos mantener la fecha en 21 y la fecha real le damos acá al calendario y colocamos que es el 15 o 16 de enero, y sencillamente a la hora de hacer análisis o cualquier reporte vamos a poder validar pues que esto pertenece a otra fecha. En el estilo aquí vamos a seleccionar qué concepto pertenece o qué concepto es el que se está ingresando. Nosotros creamos, ¿verdad?, un diezmo domingo. Aquí está diezmo domingo tercer servicio. Aquí lo creamos. Vamos a suponer que es este el ingreso que estamos colocando, diezmo domingo tercer servicio. El monto, bueno, supongamos el monto está relacionado, por supuesto, a lo que se refiere al diezmo de lo que indica el sobre. Pues si hay un desglose, debemos tomar lo que pertenece acá, dado que también podemos ingresar o generar un ingreso múltiple, que lo vamos a ver a continuación, luego de este ejemplo sencillo, donde podemos crear varios conceptos al mismo tiempo. Supongamos que son 100.000 bolívares, ¿verdad? Ese es el diezmo, 100.000 bolívares. ¿Dónde fue dado? Bueno, fue dado en la iglesia o fue dado en una reunión celular o cualquier otro ejemplo. Ese campo simplemente es una manera de clasificar el ingreso. De hecho, si nosotros como iglesia decidimos manejar el concepto diezmo unificado, o sea, no colocar varios conceptos de diezmo, sino uno solo, bueno, aquí podemos colocar miércoles, sábado, domingo, primer servicio, etcétera, de manera de clasificar a qué pertenece ese diezmo, siempre y cuando sea un mismo concepto de diezmo, no como en este caso que pues tenemos los conceptos de diezmo desglosados por servicio. Vamos a colocar entonces, lo podemos dejar de hecho vacío, él lo llena colocando iglesia. Acá indicamos si el diezmo fue dado con efectivo, con cheque, con un depósito, una transferencia. En estos casos es importante, sobre todo cuando se manejen cheques, por supuesto también en transferencias, pero en cheques es muy importante, dado que a la hora de que se devuelva, ¿verdad?, se haga una devolución de algún dinero. En ese caso, podemos buscar acá el número de cheque y el sistema nos va a llevar a el miembro que nos dio ese cheque para poder contactarlo y por supuesto resolver la situación, pues cuando hay un cheque devuelto. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Acá colocamos cheque, acá podemos escribir el banco, si no lo tenemos creado podemos escribir, por ejemplo, Banesco, y acá colocamos el número de cheque y al relacionarlo de esta manera luego vamos a poder buscar este número de cheque si es devuelto y llegar fácilmente al registro. O sea, vamos a darle guardar, vamos a almacenar este ejemplo, ¿verdad? Y así de sencillo ya creamos el ingreso de diezmo domingo tercer servicio de 100.000 bolívares. Ok, vamos ahora a hacer otro ejemplo. Vamos a usar el mismo miembro, Franco Márquez. Vamos a dejarles las fechas como están. Y vamos a colocar también un domingo
un diezmo, domingo, tercer servicio. En este caso, bueno, vamos a colocar otro. Vamos a colocar diezmo del mes. Ese es simplemente un ejemplo. 50.000 bolívares. Y vamos a colocar acá algo que se llama ingresos múltiples. ¿Qué significa ingresos múltiples? Eso significa que dentro del sobre el miembro me está indicando que además del diezmo está dando, por ejemplo, una ofrenda. Vamos a colocar acá una ofrenda de niños de 15.000 bolívares. Pero además de eso, ¿verdad? Está dando, existen hasta 4 posibilidades adicionales. Una ofrenda de reuniones de mes de 20.000 bolívares. Además de eso, está dando una ofrenda especial. Hay dos, vamos a colocar una ofrenda especial de 25.000 bolívares. Y luego una ofrenda pro templo, vamos a buscarla, aquí está, de 30.000 bolívares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el sobre tenía 140.000 bolívares, 50.000 que van a diezmo, ¿verdad? Del mes, 15.000 a ofrenda de niños, 20.000 a ofrenda de reuniones del mes, ofrenda especial 25 y ofrenda pro templo 30.000. Si sumamos todo eso, ¿verdad? 20 y 30 son 50 y 25 y 15 pues son 40, entonces sería 90 más 50, 140. Entonces ese 140.000 se desglosó en 5 conceptos. Entonces, para no tener que ir uno por uno creando cada concepto, lo hacemos de esta manera y le damos el botón guardar. Cuando lo guardamos, el sistema genera 5 conceptos. Guarda, por supuesto, el concepto de diezmo del mes, pero si bajamos, nos vamos a dar cuenta de que además vamos a tener, perdón, arriba, porque se ordena de manera del último al primero. Entonces tenemos acá diezmo, ¿verdad? Que fueron los 100.000 bolívares, que fue lo que creamos hace rato, pero aquí tenemos diezmo del mes 50. Aquí está la ofrenda de niños 15, la ofrenda de reunión del mes 20, tenemos la ofrenda especial 25 y la ofrenda pro templo 30.000. Entonces se generaron 4 conceptos sin necesidad de ir uno por uno. Si de repente nos equivocamos y entonces nos dimos cuenta que uno de los conceptos estaba malo, yo lo puedo editar tanto del formulario o del registro principal, que es este, ¿verdad? Que es donde estamos posesionados, que obtiene los cuatro adicionales. Yo le puedo decir, bueno, no, la ofrenda pro templo no era de 30.000, era de 35.000. Entonces yo lo almaceno y él me va a modificar ese concepto, ¿verdad? De ofrenda pro templo, y aquí le coloca 35. Si no, también puedo ir directamente a la ofrenda pro templo, directamente a la ofrenda especial y modificarla de manera independiente, porque a la final son conceptos independientes. El sistema simplemente lo que hace es un enlace de facilitar la creación de múltiples ingresos desde uno solo. Entonces, de esta manera vamos a registrar todo lo que tenga que ver con un sobre. Cuando un miembro pues se toma la molestia de colocar sus datos en un sobre o en el papel que está dentro del sobre, se le debe registrar su ingreso, bien sea diezmo, bien sea una ofrenda especial, pro templo, una ofrenda de vigilia o cualquier concepto que maneje la denominación. Si tiene los datos del miembro, se debe registrar. Esto es porque tal vez en un futuro ese mismo miembro deseas pedir un reporte, pues él quiere un estado de cuenta, un reporte que le indique todo lo que ha dado en el año, bien sea para hacer descuentos para efectos de declaraciones de impuestos o cualquier deseo, pues cualquier necesidad que tenga. Y en ese caso, simplemente se nos va a hacer sencillo pues registrarlo o dárselo, porque lo vamos a tener registrado. Entonces ya vimos, ¿verdad?, cómo estamos creando los conceptos. Ya vimos cómo se registra, ¿verdad?, a un miembro. Simplemente se busca el miembro, se selecciona el estilo de concepto, que es el lenguaje que ya creamos, los diferentes conceptos, se coloca el monto, y si vemos que un sobre tiene más de un concepto, en ese caso se selecciona ingreso múltiple y se seleccionan los conceptos adicionales. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con la parte de los reportes de ingresos. Para eso nos podemos ir desde aquí, ¿verdad?, dándole al botón de la impresora, o
en su defecto podemos irnos a reportes de administración y la parte de reportes de ingreso. De cualquier manera, que aquí tenemos otros botones. Por ejemplo, uno nos permite actualizar los datos de registro, otro nos permite irnos a la ficha de miembros. Yo estoy parado sobre la ficha de Franco Márquez o tengo seleccionado el miembro Franco Márquez, le doy aquí y él se va a la ficha, pues ya la ficha completa de ese miembro. Vamos a darle salir. Acá me aparece cargar lista de recibo. Eso también lo podemos hacer desde acá, desde donde imprimimos. Ya lo vamos a ver. Y actualizar las listas. Normalmente lo que tiene que ver con las listas tiene que ver con estas listas, por ejemplo, de bancos, de visitantes. Bueno, algo importante. Muchas veces hay que hacer registros, por ejemplo, de conceptos que no tienen información, o sea, que de repente es un sobre que no se entiende lo que dice, y al no entenderse lo que dice el sobre, en ese caso se debe registrar al miembro iglesia, ¿verdad? Cada vez que creamos una iglesia, al momento de crear el ministerio, sabemos que Salomón pues es multiministerio, que aparecen, de hecho, si seleccionamos la iglesia aparecen dos, porque están creadas dos como ejemplo, pues para denotar que se puede manejar más de una iglesia a la vez. Al crear los datos de la iglesia, se crea un miembro que es como el miembro iglesia. Si buscamos acá Centro Cristiano de Transformación, yo acá coloco centro, él se coloca ya en el miembro iglesia, que es Centro Cristiano de Transformación. Todos los ingresos generales, por ejemplo, los ingresos de las ofrendas de servicio, que muchas veces las personas colocan el dinero en el alfolí y por supuesto no está identificado, la suma de todas esas ofrendas se deben colocar al miembro iglesia. Deben colocársele a este miembro iglesia porque deben ser registradas pues a nivel general como un ingreso a la iglesia. También están las personas que nos visitan, invitados, visitantes, personas que en algún momento nos pueden dar un ingreso o pueden empezar a diezmar o ofrendar. También se le deben registrar al miembro iglesia, dado que todo lo que es el control de ingresos va manejado por la membresía. Eso no significa que no se pueda registrar un visitante. Yo puedo seleccionar acá al miembro iglesia, le digo agregar. Colocamos, por ejemplo, un concepto de diezmo domingo tercer servicio, colocamos 25.000, le digo que es de un visitante y acá busco una visitante llamada Ana y entonces le relaciono ese ingreso a esta visitante llamada Ana. Pues si le damos guardar, estamos diciendo que una persona que nos visita, que está registrada como visitante, no como un miembro, está dando un diezmo, queda registrado a ella, pero le queda registrado al miembro iglesia. De la misma manera, la suma de las ofrendas, vamos a darle crear uno nuevo y vamos a colocar acá ofrenda. Supongamos que no tenemos la ofrenda, como en este caso. Yo quiero una ofrenda que se llame ofrenda domingo tercer servicio y le damos guardar. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, al lado tenemos un botón, lo vemos, este pequeño botón que está al lado del estilo, del concepto, le damos acá, creamos, ¿verdad?, lo que deseamos, el nuevo concepto que queremos manejar, y luego de salir, él se nos va a actualizar acá, y acá debe aparecer la ofrenda que acabo de crear, que es ofrenda domingo tercer servicio. Y supongamos que la sumatoria pues de la ofrenda del domingo fue de 500.000 bolívares. Y le damos guardar. Entonces eso significa que estará relacionado. Ok, aquí tengo que colocar general. Estaba seleccionado un visitante, en este caso no es un visitante, es general, porque lo que tiene que ver con los ingresos de ofrendas generales, pues las ofrendas que se ingresan en el alfolí,
Dado que no están identificadas, van al miembro iglesia en la parte general. Le damos guardar y ya queda registrada esa ofrenda general. También puede pasar que hayan donaciones. Una institución nos quiso dar una donación, también debe relacionarse al miembro iglesia, ¿verdad? Le damos agregar nuevo. Supongamos acá que una ofrenda especial, también de 500.000 bolívares, y fue dado por una institución que se llama Empresas Polar, que es una gran empresa del país, en este caso Venezuela. Y acá podemos colocar el teléfono. Vamos a colocar un teléfono X y le damos guardar. ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos indicando al sistema que este dinero que está ingresando fue una donación de una empresa llamada Empresas Polar, y colocamos ahí el teléfono. También si fue por cheque, pues podemos colocar el número de cheque y todo lo que tiene que ver con el manejo de depósitos o transferencias. Entonces acá podemos prácticamente manejar cualquier tipo de ingreso, pero todo lo que tiene que ver con conceptos, con ofrendas, con diezmos, ofrendas vigilia, ofrendas celulares, de reuniones de célula, ofrendas de congreso, de conciertos, etcétera, etcétera. Todos los conceptos que la iglesia quiera manejar se van a manejar por acá. Luego nos vamos a la parte de impresora. Dijimos que lo podíamos hacer por... En este caso nos podemos ir a la parte de reportes, reportes de administración, análisis de ingresos o reportes de ingresos por configuración. Acá entonces en este formulario vamos a tener todas las salidas, toda la parte de reportes que está relacionada con el área de ingresos en base a todo lo que vimos anteriormente, a toda la configuración, todos los estilos, el lenguaje que le indicamos al sistema que iba a tener para manejar los conceptos. Entonces acá vamos a poder realizar todos los análisis, estadísticas y cualquier tipo de salida que se requiera. Vamos a empezar entonces con un reporte por miembro, por líder. Muchas veces un miembro nos puede indicar que desea que se le indique, que se le dé un reporte de todo lo que ha dado durante su permanencia en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. En este caso entonces seleccionamos el primer reporte, reporte por líder. Acá colocamos a la persona, vamos a colocar a su servidor, colocamos una búsqueda por nombre. Ya sabemos que podemos buscar por el documento de identidad o por supuesto que es el campo más eficaz, pero bueno, en este caso colocamos el nombre, ¿verdad? Me trae a la persona y supongamos que este miembro nos pide un reporte general, o sea, en toda su vida ministerial dentro de membresía, por así llamarlo. Entonces él quiere saber cuánto se ha registrado en su nombre. Entonces colocamos acá, como indicamos antes, reporte por líder, colocamos a la persona, rangos de fecha, podemos colocar general, entre fechas, periodo, en este caso general porque lo quiere de todo el tiempo que ha estado en nuestro ministerio. Entonces esperamos acá y cuando cargue la información, el reporte en este caso, nos indica acá, de hecho, esto es un parámetro que nos permite saber qué reporte se está cargando. De hecho es un parámetro que podemos inactivar, ya lo vamos a explicar. Y acá nos aparece toda la información de este miembro, ¿verdad? Aparece su nombre, aparece la línea es de donde viene el liderazgo principal. En este caso dice que es William Gómez, aparece quién es el líder directo, aparece su nombre y su documento de identidad. Y acá tenemos todo lo que el miembro ha dado y el total desde que forma parte de nuestro ministerio. Les indicaba entonces que hay un parámetro, hay un formulario que en este caso vamos a hacer una breve explicación, permite que el sistema tenga ciertos funcionamientos diferentes. Ese formulario se llama formulario de parámetros especiales. Hay un parámetro especial que se llama ver reporte. Este parámetro nos permite identificar, vamos a volverle a dar imprimir para que podamos ver, identificar el nombre exacto del reporte que se está cargando. Esto es muy útil, dado que a través de esta información, a la hora de querer hacer cualquier cambio a un reporte, recuerden que todos los reportes dentro del sistema Salomón, toda la información de reportes pueden ser modificados, es decir,
pueden haber distintas versiones de reportes sin ningún tipo de problema, dado que el sistema maneja algo que se llama sustitución de reportes. Esta sustitución de reporte permite que los reportes se puedan cambiar según las necesidades que podamos tener. O sea, yo puedo tener un reporte que tal vez no se adapta a lo que necesito. Ese mismo reporte, digamos, o parecido, se le agregan o se le quitan algunas cosas, se hace otro, y acá en este formulario se sustituye. De todas maneras, esto por supuesto va a ser explicado o debe estar, se debió explicar con más detalle en la parte de videos de funcionamientos o opciones generales del sistema. Entonces bien, ese reporte, ese parámetro que se llama reporte, si lo colocamos en 1, acá el primer valor, entonces me muestra todos los nombres de los reportes. Cuando yo quiera saber identificar un reporte rápidamente para pedir algún cambio, debo colocar este parámetro ver reportes, colocarlo en 1 y me va a mostrar los nombres del reporte. Ya cuando no necesite verlo, ¿verdad?, lo coloco en 0. Importante porque de alguna manera puede incomodar ese aviso cada vez que cargamos un reporte. Ya como vemos no me lo muestra. Entonces, ok, acá vemos toda la información del miembro como estábamos indicando antes. Podemos también dar una información entre fechas. Supongamos que el miembro quiere que le indiquemos lo que ha dado, ¿verdad?, en lo que va de año, del 1 de enero del 2017 al 20 de febrero del 2017. En este caso, entonces estamos indicando que queremos saber lo que ha sido registrado durante este año. Le vamos a dar aquí entonces imprimir y acá nos aparece, ¿verdad?, lo que está relacionado a este periodo. También podemos hacer reportes por periodo del primer trimestre, segundo trimestre, tercero, cuarto trimestre, primer semestre y segundo semestre. Todas estas opciones pues es para facilitar la carga de información, y dado que algunos reportes, o digamos la mayoría, se manejan en base a semestres, de maneras de realizar análisis más exhaustivos, a ver cómo se está moviendo el ingreso del ministerio a través de un semestre, lo cual es bastante útil. Luego vamos con reportes celulares o reportes de célula. En este caso, cuando se habla de reporte celular, se habla de la información que está relacionada a un miembro y las personas que están debajo de él de una manera directa. Recuérdense que el sistema Salomón maneja una visión estándar. Por supuesto se puede adaptar a cualquier tipo de visión. Sin embargo, su enfoque es que existan niveles de liderazgo, que por supuesto son opcionales. Podemos tener un solo nivel que sea el pastor de la iglesia, o podemos tener diferentes niveles, que el pastor tenga sus discípulos directos, a su vez esos discípulos directos tengan otros discípulos, y así sucesivamente se va generando una cadena de liderazgo que son niveles, pues en este caso de liderazgo, que a esos niveles se les podría denominar árboles, por así llamarlo. Son como ramas de un árbol. Entonces tenemos acá, supongamos el ejemplo del ministerio que tenemos acá, tenemos a William Gómez, que es el pastor. Luego de William Gómez, ¿verdad?, hay unas personas que son sus discípulos, por así llamarlos, directos. Tenemos a estas 5 personas que son sus discípulos directos, pero entonces dentro de cada una de esas personas tenemos los discípulos directos de ella, y luego dentro de, por ejemplo, el caso de María Carmen, entonces le damos acá y vemos los discípulos. Si nosotros queremos saber un reporte de los discípulos, por así llamarlo, de Mick Lady, entonces la vamos a seleccionar a ella y va a salir la información de ella y sus discípulos. Vamos a hacer un ejemplo. Y, perdón, antes de salir de acá, cuando se habla del árbol, entonces estaríamos hablando de ella, de sus discípulos y además de todas las personas que están debajo de sus discípulos. Eso es lo que denominaríamos un reporte de árbol. Es decir, todo el liderazgo descendente desde una persona X que seleccionamos, desde un miembro X. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, el caso de Mick Lady, chévere, vamos a colocar acá Mick Lady. La seleccionamos y decimos que queremos ver, nos paramos acá y le damos a Enter, un reporte de célula. Vamos a ver lo general. No queremos ningún tipo de filtro, queremos un reporte general. Ok, en este caso
Dice que no está el archivo. Disculpen, vamos a actualizarlo. Probablemente el archivo no se haya actualizado el reporte. Disculpen la interrupción, solo va a ser un instante. Vamos a actualizar los reportes de Salomón a la fecha de hoy. Recuerden que Salomón está en un proceso constante de crecimiento y constantemente se pueden estar agregando diferentes reportes. Ya, eso fue todo. Volvamos acá otra vez, entonces indicamos reporte de célula general y le damos imprimir. En este caso nos va a dar la información, ¿verdad? Recuerden que seleccionamos a Mick Lady, entonces va a salir la información directamente de ella, o sea, de lo que ella ha dado, por así llamarlo, en ese periodo de tiempo, que en este caso es general, y lo que ha dado todas las personas que están directamente vinculadas a ellas, a sus discípulos directos. Entonces, esto quiere decir que su célula, por así llamarlo, ha producido esta cantidad de dinero en el periodo de tiempo que seleccionamos, que fue general. Vamos a entonces en este caso seleccionar un periodo que sea por semestre, que son muy recomendados. Entonces vamos a colocar acá primer semestre y le vamos a dar imprimir. En este caso entonces ya el reporte se fundamenta en los primeros 6 meses y me aparecen acá el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y el total de esos 6 meses. Entonces estamos notando como en este caso hay una información más detallada porque estamos trabajando con un semestre. Cuando seleccionemos el segundo semestre, nos va a salir entonces la información, por supuesto, de todo lo que está relacionado, si existe, al segundo semestre. Lo que pasa es que está empezando el año y es probable, como lo vemos acá, que no existe información. Pero entonces vamos a colocar acá que va a ser del 2016 para que él pueda traer información. Y vemos entonces cómo habla ya de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y los totales en ese periodo. Entonces tenemos reportes generales, ¿verdad? Donde no seleccionamos un periodo, podemos hacer un reporte, en este caso por semestre. También ciertamente podemos tomar un trimestre, por así llamarlo. Sin embargo, si agarramos un trimestre, lo cual está por debajo de 6 meses, él también nos puede mostrar los formatos que son semestrales, por así llamarlo. Entonces cuando vayamos a ver el reporte, él sigue respetando un reporte de semestre, solo que me va a tomar en cuenta los meses que estoy seleccionando. Es decir, si estoy seleccionando los últimos 3, vamos a irnos al 2017. Si selecciono que quiero el primer trimestre, bueno, él me va a tomar solo en cuenta el primer trimestre y abril, mayo y junio pues no me lo va a tomar en cuenta. Sin embargo, sigue siendo más cómodo verlo de esta manera, tomando en consideración que es un reporte que me maneja meses y yo puedo rápidamente analizar y ver cómo están cada mes. Recuerden que los reportes siempre al final de la página van a tener un gráfico. Todos los reportes cuando se trata de análisis pues de semestre siempre van a tener un gráfico al final, el cual por supuesto en este caso nos puede ayudar. Acá vemos rápidamente quién es la persona que más ha dado ingreso. Luego tenemos la otra persona que está cerca, ¿verdad? La segunda, y así sucesivamente vamos a poder chequear de una manera visual cómo o de qué manera se está generando esos ingresos, pues quiénes son los protagonistas principales, por así llamarlo, de ese dinero que está entrando. Podemos también manejar acá lo que es un rango de fecha. Entonces colocamos que queremos un reporte, por ejemplo, del 1 de enero del 2017. O vamos a hacerlo entre 2 años. Del 1 de octubre del 2016 a la fecha de hoy, 22 del 2017. En este caso, vamos a chequear acá, ¿verdad? Me sigue mostrando en este caso los últimos 3, el último semestre. Pero sin embargo, acá en el total, lo que es la totalización, sí va a contener, digamos,
los registros que no muestra, dado que sigue mostrándome pues un enfoque de semestre con la finalidad de abarcar pues los meses que estén seleccionados. Entonces acá él me muestra, ¿verdad?, que estos son los totales, lo que realmente en este caso me puede interesar, y bueno, aquí hay alguna información, en este caso y poca, pero acá podemos ver algo de información, por ejemplo, del mes de octubre. Dado que el reporte empezó en octubre, él se fue al segundo semestre. Entonces, ok, acá estamos viendo, ¿verdad?, cómo los reportes de célula están relacionados directamente con la persona que seleccionamos y todo el liderazgo que está directamente con ella. Si le volvemos a dar enter sobre reporte celular y vamos a lo que es el árbol con ingresos, ya estamos hablando no solamente de sus discípulos directos, sino de su línea, el crecimiento general que ha obtenido ese líder debajo de sus líderes, por supuesto, principales. Entonces vamos a colocarlo acá general y notamos como en este caso nos muestra, ¿verdad?, McLady, las personas que están debajo de ellas, pero luego me coloca, ¿verdad?, una de sus líderes, que en este caso es Mari Carmen Falcón, que la vamos a ver por acá, y las personas que están debajo de Mari Carmen Falcón y lo que han dado estas personas, y así sucesivamente me va a ir indicando lo que han dado todas las personas que están debajo de McLady y por supuesto las personas que están debajo de sus discípulas, y así sucesivamente hasta totalizarme, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad?, este reporte de barra donde me indica que la persona o la línea que más dio, ¿verdad?, indica acá que fue la de, vamos a colocar acá, la de McLady Gómez en este caso, que fue la que vemos acá que más dinero obtuvo. Sin embargo, bueno, aquí vemos que es interesante tal vez colocar las letras un poco más pequeñas para que entre los nombres completos de las personas acá. No se preocupen que eso va a ser así pronto. Entonces en este caso, bueno, rápidamente acá también nos muestra los títulos, no es necesario que nos vayamos directamente abajo. Entonces acá vemos que la línea directa de ella fue la que más dio, la roja, que es la segunda, es la de Mari Carmen Falcón, la tercera la verde, que en este caso es de Nasli Maisimar, y la última en este caso, ¿verdad?, la azul, que es Franzoli. Entonces el gráfico siempre va a ser un apoyo que nos va a indicar o nos va a permitir ver rápidamente cómo está ese flujo de ingresos a nivel de el árbol de crecimiento de la estructura de la iglesia. Recuerden que si acá seleccionamos al pastor principal, por así llamarlo, el árbol pues va a ser toda la iglesia. Entonces allí vamos a ver un reporte general, ¿verdad?, de cómo están los ingresos en base a toda la iglesia como tal. También podemos seleccionarlo, por supuesto, como anteriormente, lo podemos hacer por semestre, sin ningún tipo de problema, primer semestre. Le damos acá a imprimir y por supuesto va a salir mucho más detallado, de una manera más cómoda pues tal vez de verlo, porque va mes a mes, con todas las personas, como lo vimos anteriormente, pero en este caso en una forma horizontal. Y por supuesto con rangos de fecha. Entonces tenemos reportes por líder, reportes celular, y vamos acá a esta parte que son reportes de configuración. Los reportes de configuración tienen mucho que ver con el tema de los filtros. Supongamos que queremos ver un reporte, ¿verdad?, general de todo lo que ha dado, ¿verdad?, los hombres. Vamos a colocar acá de la red de hombres, valga la redundancia. Bueno, pueden haber hombres de la red de jóvenes o de cualquier tipo de red. En este caso seleccionamos la red de hombres y le vamos a dar a imprimir. Entonces este reporte, en el caso de ser un reporte general, me muestra los totales, ¿verdad?, por cada una de las personas, y luego me va a mostrar el gráfico donde acá me indica quiénes son las personas que más han dado, pues así, por así llamarlo, tomando en cuenta que las barras más altas son esas personas, y rápidamente podemos localizar pues visualmente este tipo de informaciones que son interesantes. Entonces, ¿qué sucede? Los reportes de configuración son reportes de mucho análisis.
no deberían ser reportes muy extensos, dado que en los casos que sean reportes muy extensos, pues la parte gráfica no va a tener un uso correcto, pues porque vimos que el espacio gráfico no es muy amplio y en la medida que hayan muchas personas, por ejemplo, si vemos acá un reporte de la parte vamos a ver, un reporte general, por así llamarlo, de configuraciones, entonces va a ser un problema, ¿verdad? Porque van a salir todas las personas y vean como el reporte gráfico ya pierde su esencia, pues ya no se va a entender. Entonces el fin de los reportes de configuración es el hecho de filtrar. Es el hecho de poder hacer filtros dentro de los filtros que tenemos acá. Por supuesto, en un futuro pueden haber mejores filtros, pero hasta ahora, bueno, podemos filtrar por el lugar donde se dio el ingreso, podemos filtrar por el sexo, por la red, por la zona donde vive. Yo puedo decir, dame todo lo que ha dado la persona de un distrito, de una zona, ¿verdad? Todas las personas de esa zona, entonces vemos que ya son menos personas y ya el gráfico, por supuesto, es mucho más interesante porque ya la información es más resumida. Entonces, ese sería el caso. Acá tenemos la iglesia. Iglesia es un filtro que está relacionado con las personas, ¿verdad? Que de alguna manera pueden ser de iglesias hijas, que eso lo manejamos, ¿verdad? En la ficha de miembro hay un campo que se llama iglesia, que es un filtro que se utiliza cuando dentro del ministerio, pues dentro de la iglesia principal, colocamos, ¿verdad?, personas que pertenecen a otras iglesias, pero que son iglesias hijas, pues que están naciendo y las queremos manejar dentro de la iglesia principal. Entonces, en ese caso, podemos colocar acá filtros de iglesia y eso nos sirve para filtrar también la parte de ingresos. Entonces, ok, acá tenemos por el cargo que tienen en el ministerio, por las zonas de célula y por las profesiones. Entonces, acá tenemos, vimos entonces que tenemos reportes por configuración. Los reportes por configuración, vamos a pararnos de nuevo, es una sola opción que va a estar siempre vinculada a los filtros. Podemos hacerlo general, entre fechas y por periodo. Ya sabemos que cuando se trate de un semestre y volvemos a colocar la zona de Altamira, por supuesto la información va a ser del semestre. Recuérdense que siempre va a estar esa opción allí donde vamos a ver mes a mes cómo se están moviendo los ingresos dentro del ministerio en los reportes semestrales, que es algo muy cómodo, primer semestre y segundo semestre. Estamos analizando la opción de hacer reportes anuales, bueno, pero digamos que hasta ahora la limitante pues que tenemos es el tamaño de la hoja, pues meter 12 meses puede ser un poco complicado, pero bueno, se está analizando para hacer los cierres de año, que podría ser muy interesante. Entonces, ok, sigamos acá. Luego tenemos los reportes de resumen. Los reportes de resumen en sí son sumamente importantes porque son los que nos permiten manejar la información de una manera más clara y, digamos, sin tanto detalle. Si vemos un reporte, ¿verdad?, que es un resumen normal, seleccionamos, por ejemplo, general, queremos ver todo lo que ha ingresado a la iglesia, un resumen de todo lo que ha ingresado, le damos acá a imprimir y entonces vamos a ver los totales por concepto, cuáles son los totales que han habido por concepto durante todo el tiempo de la iglesia, pues tomando en cuenta, por supuesto, con el sistema Salomón. Como vemos acá, algo que no hemos explicado, pero que es un filtro que siempre está presente, es el estilo de ingreso. Todos los reportes que hemos visto, tanto el de líder, como el de célula, como el de configuración, lo podemos hacer por todos los conceptos o lo podemos filtrar por conceptos. ¿Qué significa esto? Bueno, que tal vez yo quiero ver un reporte, vámonos de nuevo al reporte de configuración, pero solo quiero ver un reporte de las personas que han hecho diezmos. Estos tres conceptos de diezmo, porque recuerden que podemos tener múltiples conceptos de diezmo para mejores análisis. Yo puedo seleccionar uno, puedo seleccionarlos todos los que digan diezmo. Entonces yo quiero ver los reportes de diezmo de la gente de Altamira, de la zona de Altamira, y le vamos a dar aquí imprimir. Entonces ya este reporte
que en este caso es general, porque también lo podemos hacer por un semestre, como ya lo sabemos, ¿verdad? Ya aquí me indica que estas personas han dado diezmo, ¿verdad? O este es el total que han dado de diezmo de la zona de Altamira en general, porque este es un reporte que no tiene periodo, o sea, en todo el tiempo que ha estado la iglesia, o bueno, o registrando con el sistema Salomón. Si agarramos entonces primer semestre, de la misma manera, él solo me va a indicar las personas que han dado esos tres conceptos que colocamos ahorita. Entonces vean que es muy importante este filtro. Yo puedo colocar todos los conceptos, puedo colocar los conceptos que yo quiera analizar. Por eso les indicaba en un principio que es muy importante que seleccionemos los conceptos de la manera pues más amplia posible, de la manera más detallada, para poder hacer mejores análisis futuros. Sigamos acá entonces, vamos a quitar el filtro. Ojo, los reportes generales o los reportes de resumen también aceptan filtros, entonces es importante tener eso en cuenta. Supongamos que yo quiero ver un reporte de trimestre. Recuerden que el reporte normal yo lo puedo ver por cualquier periodo de fecha, yo lo puedo ver por un año, lo puedo ver por 6 meses, por 4 meses, pero hay una opción. De hecho vamos a probar acá, ¿verdad? Reporte resumen, estoy parado sobre el normal y vamos a colocar entre fechas y supongamos yo lo quiero ver del 1 de octubre del 2016 al 20 de febrero del 2017. Le damos acá, ¿verdad? Imprimir. Y entonces este reporte me está englobando octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Es un reporte general por 5 meses. Lo puedo hacer por un año, lo puedo hacer por un semestre, realmente como lo desee. Sin embargo, cuando se trate de trimestres, hay un reporte, ¿verdad?, que acá me indica trimestre. Entonces, estos reportes de trimestre, por supuesto, deben manejarse por periodo, y estos periodos deben de ser dentro del primer trimestre, segundo trimestre, cuarto, quinto trimestre. Entonces yo acá puedo ver cómo se ha movido el primer trimestre, desglosándome enero, desglosándome febrero y desglosando marzo, cómo ha estado el ingreso de diezmos, diezmo primera quincena, diezmo segunda quincena. De hecho, la ventaja de estos reportes es que luego yo puedo ir al detalle. ¿Qué significa ir al detalle? Bueno, diezmo primera quincena me indica que en enero, en febrero y en marzo se ha dado esto, ¿verdad? En total se ha dado 297,000. Si yo quiero ir a ese detalle, filtro por concepto, coloco, diezmo primera quincena y hago un reporte de configuración, un simple reporte de configuración, filtrando por diezmo primera quincena y dejo el primer trimestre. Y acá me va a indicar, ¿verdad?, todas las personas que han dado diezmo de la primera quincena. Y acá están los 297,000. Entonces vemos cómo podemos realizar las conciliaciones de esos totales o ver los auxiliares de esos totales sin ningún tipo de problema. Entonces es algo muy útil porque tenemos el resumen que realmente nos facilita todo lo que son los cierres, todo lo que es un análisis rápido de la parte de ingresos, pero siempre vamos a tener el detalle donde vamos a poder chequear de dónde vienen esos totales. Eso lo podemos hacer con cualquier concepto sin ningún tipo de problema. Sigamos acá. Estábamos acá con el reporte trimestral. Entonces colocamos primer trimestre, seguimos, digamos, en lo mismo. Tal vez podemos colocar 2016 y colocamos el cuarto trimestre. Cargamos nuestro reporte y acá nos va a indicar, bueno, simplemente que hay estos dos conceptos que tuvieron movimiento y los totales por octubre, noviembre y diciembre. Entonces vemos cómo estos reportes trimestrales son muy interesantes porque me va a desglosar meses. Si no queremos un desglose de meses, entonces ya sabemos que tenemos la opción del reporte normal, donde yo puedo hacerlo igual por 3 meses, pero bueno, simplemente él me va a dar un total, sin estar colocándome el total de enero, de febrero, de marzo o de cualquier mes del año. La parte de recibo tiene que ver cuando un miembro, bueno, se le puede dar un recibo por algún ingreso. Supongamos que yo quiero dar los recibos de los ingresos
También podemos hacer aquí filtros, ¿verdad? De los ingresos del primer trimestre de Franco Márquez. Le doy a imprimir y aquí me aparecen, ¿verdad? En este caso los recibos. Vamos a ver acá. Bueno, no me apareció ninguno porque estoy en 2016. Me voy a colocar en 2017, que es donde realmente hay ingresos. Entonces acá, ¿verdad? Me aparece como un recibo. Es una especie de como cuando uno realiza una compra que le dan un recibo, algo que es un comprobante, pues, que ese dinero entró a la iglesia, y de hecho lo puede firmar el miembro y lo puede sellar la iglesia, pues de alguna manera es un recibo de ingreso que se puede dar por individual cuando un miembro lo solicite. Sabemos que esto no es muy común, pero siempre está la posibilidad de hacerlo. Cuando un miembro lo solicite, buscamos acá Franco, ¿verdad? Perdón, acá. Entonces acá, ¿verdad? Aparece la opción de los recibos también. Acá cargar listado, ¿verdad? La ficha de miembros, listas de opciones, cargar listados de recibo por líder. Entonces acá vemos, ¿verdad? Esa opción donde vemos, en este caso, ojo, en este caso cuando le damos desde el formulario de ingresos, nos va a sacar el recibo única y exclusivamente de donde estamos parados. Si él, por ejemplo, este diezmo, domingo, tercer servicio, él desea que se le entregue un recibo por eso, entonces en este caso yo le doy este botón, ¿verdad? Cargar el recibo, y él me va a cargar el recibo de lo que tiene que ver con esa fecha. Lo que pasa es que en este caso este fue un ingreso múltiple. Recuerden, ¿verdad? Que él ingresó en ese mismo sobre. Colocó 5 conceptos, el diezmo, y colocó otras cosas. Entonces cuando se trate de ingresos múltiples, pues sí va a salir, por supuesto, digamos que todo, pero normalmente cuando es por fecha, ¿verdad? Cuando sea una sola fecha, va a salir el que estamos seleccionando. Por ejemplo, yo agarro este del 17.2 y le doy acá que quiero ver ese recibo y me va a salir ese recibo del 17.2. O sea, normalmente los recibos, para ser más exactos, son por día, o sea, los ingresos de ese día. Entonces se puede dar un recibo al miembro cuando lo solicite. Sabemos que no es algo muy común, simplemente es un valor agregado que tenemos allí. Es importante dentro de los reportes de célula, creo que lo pasé por alto, algo que se llama el árbol sin ingresos. El árbol sin ingresos es un reporte analítico que nos indica las personas que no tienen ingresos registrados dentro de la iglesia o el ministerio. Es decir, que bueno, no, sencillamente pues no hay nada registrado con su nombre, con su documento de identidad. Entonces si seleccionamos nuevamente el caso, ¿verdad?, de Mick Lady, que sabemos que tiene varias personas por debajo. Si yo quiero saber a nivel general, también lo puedo hacer, ojo, entre un trimestre, un semestre, un mes o en los primeros 3 meses del año. Yo puedo colocar cualquier rango de fecha. En este caso lo voy a hacer general porque voy a ir más, de hecho, a algo más profundo. O sea, voy a ver quiénes de la línea de esta persona nunca han registrado un ingreso. O sea, nunca han hecho un diezmo, ni una ofrenda especial, ni pro templo, ni ningún tipo de ingreso. Entonces le doy a imprimir. El sistema realiza un análisis, me dice que el análisis ha terminado y luego me va a mostrar quiénes son esas personas y quiénes son los líderes. Por ejemplo, debajo de Nasli, ¿verdad? Estas dos personas nunca han dado nada. Debajo de Franco, bueno, su servidor, esta persona nunca han dado. Debajo de Fanny, estas personas no han dado, y así sucesivamente. En este caso, debajo de Ginis, estas personas nunca han dado. Entonces, esto es un llamado de atención, ¿no? O de alguna manera analizar, o tal vez motivar al líder, pues, a que de alguna manera pueda dar algún tipo de enseñanza de lo que es el dar. Y bueno, este tipo de cosas que en algún momento pueden ser importantes. Es decir, que podemos realizar análisis de las personas que no han dado, pues, dentro del ministerio. Si seleccionamos al pastor, pues, en este caso, el pastor principal, me va a mostrar las personas que no han dado prácticamente en la iglesia. Vamos a hacer un ejemplo. Colocamos acá, ¿verdad? Decimos que el pastor se llama William, en esta iglesia de ejemplo, y le damos imprimir.
Y acá me va a indicar todas las personas, ¿verdad?, que están debajo del pastor, que tienen discípulos y que a su vez estas personas no han dado desde, bueno, desde que está Salomón, por así llamarlo, dado que no están registrados ingresos en el sistema. Entonces es un punto importante. Tenemos acá los reportes de detalle general, que son bastante parecidos a la parte de configuración. Son reportes donde yo puedo seleccionar cualquier tipo de filtros, filtro de mujeres, por ejemplo, colocarle acá un tiempo de fecha, un periodo, un reporte general, también filtrar por el estilo de concepto y le damos acá imprimir. Entonces, bueno, en este caso, ¿verdad? Siempre vamos a ver acá, vamos a ver qué filtro estaba aquí activo, todos los conceptos, estamos viendo los hombres, estaba colocado acá el filtro de hombres, el filtro de hombres. Entonces, esto es un reporte general de lo que ha dado los hombres, ¿verdad? Vamos a quitar el filtro con ingresos de línea, ¿verdad? Vamos a quitar el filtro acá y vamos a hacer nuevamente el reporte. Quitando, por supuesto, en este caso, aquí teníamos un líder o una persona seleccionada como filtro. Recuerden que si en este caso, en este reporte, si hay una persona, pues va a colocar la información de la gente que está debajo de esa persona, que en este caso han dado. Yo coloco acá Mig Lady, como ya la hemos utilizado, entonces la información se va a filtrar en este caso de mujeres, pues, o de personas que están debajo de su liderazgo, ¿verdad? Y el total que han dado, o sea, los montos que han dado. Y acá también hay un reporte que me indica las personas que no han dado. Importante también tener eso en consideración debajo, ¿verdad?, de la línea, digamos, más específico. Pues en este caso no es por un árbol donde me va a indicar quién es el líder y quién no, simplemente las personas debajo de este miembro que tenemos acá que no han dado. Bueno, yo creo que con esto ya hemos abarcado bastante, ¿verdad?, la parte de ingresos. Esta parte de ingresos o este módulo o video de curso está enfocado en la parte administrativa que se relaciona con ingresos por conceptos de la iglesia, conceptos normales, como ya hemos visto, diezmo, ofrenda, ofrendas por templo, de vigilia, etcétera. O sea, no entramos, ¿verdad?, en la parte de facturación, la cual también es muy importante, pero la vamos a hacer separada porque sabemos que pueden haber personas que manejan el módulo de facturación, pero no manejan la parte de ingresos de la iglesia, y viceversa, personas que manejan la parte de ingresos de la iglesia y pues no van a manejar facturación. Entonces, para no abarcar pues más de lo necesario, ese curso va a estar en otro video. Como último ítem, ¿verdad?, acá es importante tener en cuenta que existen dos maneras de filtrar la fecha de los reportes. Por la fecha de ingreso, que es la fecha que normalmente colocamos, ¿verdad?, es esta fecha donde se indica cuándo está ingresando el dinero a la iglesia. Y la segunda es que es por la fecha real, que es la fecha, ¿verdad?, que indicamos que es la que el hermano puede colocar en el sobre. Recuerden que dimos el ejemplo de un hermano que tenía un sobre de diezmo que decía 15 de enero, pero no había podido llevarlo a la iglesia y lo llevó en febrero, ahorita el 20 de febrero. Entonces podemos colocar que la fecha de ingreso es 20 de febrero, pero la fecha real del sobre es 15 de enero. Entonces existe la posibilidad de filtrar tanto por la fecha real como por la fecha de ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si agarramos, ¿verdad?, y realizamos un reporte mensual, árbol sin ingreso, y lo hacemos por la fecha de ingreso, entonces el hermano, ¿verdad?, que habíamos dicho que tenía un diezmo de enero, que se le registró en febrero, si yo coloco que el periodo de revisión va a ser 1 de enero del 2017 al 31 de enero del 2017, si yo lo hago por la fecha de ingreso, el hermano no le va a salir el sobre, porque recuérdense que el sobre se registró en febrero. Pero si lo hago con la fecha real, el hermano no va a salir como una persona que no está dando, porque en la fecha real sí se incluye ese diezmo porque se registró pues con esa fecha. Entonces, en algunos casos puede ser muy útil
saber que podemos filtrar por ambas fechas. Por eso están en el formulario y en este caso por eso están aquí. Bueno, creo que resta decirles que estamos a la orden para cualquier duda, cualquier información adicional. Nos pueden mandar un correo, escribirnos a nuestros WhatsApp de soporte o comunicarse con nosotros para cualquier observación o cualquier duda donde quieran extender un poco más pues la información que hemos explicado en este video. Y bueno, le deseamos lo mejor de lo mejor en este día, muchas bendiciones. Esperamos que Salomón siga siendo de bendición para sus vidas y sus ministerios. Y bueno, quedamos entonces siempre a su orden. Hasta luego.